omega, el principio y el fin, y el gran yo soy, me rindo a ti, el todopoderoso, el que es y que será, y el gran yo soy, me entrego. Yo quiero que gobiernes mi vida, me doy en sacrificio a ti. Yo quiero que tú ordenes mi caminar y que siempre viva en tu voluntad. A ti, el alfa y la omega, el principio y el fin, y el gran yo soy, me rindo a ti, el todopoderoso, el que es y que será, y el gran yo soy, me entrego. Yo quiero que gobiernes mi vida, me doy en sacrificio a ti. Yo quiero que tú ordenes mi caminar y que siempre viva en tu voluntad. Mi socorro has sido tú, y en la sombra de tus alas yo me gozaré. Mi alma está pegada a ti, porque tu diestra me ha sostenido. Oh, tu diestra me ha sostenido. Oh, oh, tu diestra de poder. Temprano yo te buscaré, de madrugada yo me acercaré a ti. Mi alma te anhela y tiene sed. Oh, Para ver tu gloria y tu poder, mi socorro has sido tú, Jesús, y en la sombra de tus alas yo me gozaré. Mi alma está pegada a ti, solamente a ti. porque tu Tu diestra de poder siempre me ha sostenido. Tu diestra, Señor, me ha sostenido. me ha sostenido. Siempre ha sido tu diestra, Siempre ha sido, la que siempre me ha ha sido sostenido. el que me ha sostenido. Tu diestra me ha sostenido.
Siempre has sido tú, siempre has sido tú, Jesús. Gracias, gracias Señor, gracias mi Señor Jesús. Gracias, Padre nuestro, que nos permites un nuevo domingo para celebrar a tus pies tu misericordia, para celebrar la victoria de nuestro Señor Jesucristo, unánimes con nuestros hermanos, nuestros amigos, los que simpatizan con tu palabra, aquellos que se conectan y los que visitan la página. Señor, muchas gracias porque nos permites tu presencia, tu bendición, tu consejo, tu fortalecimiento, tu consuelo o lo que nosotros estemos necesitando. Muchas gracias, bendito Señor. En tu nombre emprendemos este encuentro, agradeciendo la asistencia preciosa, fiel y maravillosa del Espíritu Santo. Lo hacemos en el nombre de Jesucristo, nuestro Salvador y Señor, para gloria tuya, Padre nuestro. Bendito para siempre. Amén. Bueno, bienvenidos a este domingo de celebración. Nos reunimos en nuestras congregaciones y celebramos con nuestros hermanos la victoria de nuestro Señor Jesucristo, la esperanza bendita de la vida eterna con Él y el favor maravilloso del perdón de nuestros pecados cada día que nos confesamos a Él y le pedimos el perdón. Por supuesto, esto es ya, como dijo nuestro Señor Jesús al apóstol Pedro, el que está limpio no necesita sino lavarse los pies. Quiere decir que al recibir nosotros a nuestro Señor Jesucristo en el corazón, pues Él nos limpia de todo pecado, de todo mal pasado, y entonces estamos santificados como Él es santo. Pero luego, como cada día tropezamos, fallamos, entonces cada mañana venimos a sus pies, a su gracia maravillosa, a decirle: Señor, lávame por favor, límpiame por favor, e inmediatamente nosotros estamos santificados para poder estar en comunión con Él y con nuestros hermanos. Hoy vamos a meditar la palabra del Señor, por supuesto, en el segundo libro del profeta Samuel. Segundo libro del profeta Samuel, capítulo número 6, vamos a leer los versículos del 1 al 8. Segundo libro de Samuel, capítulo 6, los versículos del 1 al 8. Y dice así la palabra del Señor. ¿Ya lo encontró? Espero que sí. Segundo libro de Samuel, capítulo 6. Dice el versículo 1: David volvió a reunir a todos los escogidos de Israel, 30,000. Y se levantó David y partió de Baala de Judá con todo el pueblo que tenía consigo, para hacer pasar de allí el arca de Dios, sobre la cual era invocado el nombre de Jehová de los ejércitos, que mora entre los querubines. Pusieron el arca de Dios sobre un carro nuevo y la llevaron de la casa de Abinadab, que estaba en el collado, y Usa y Ahío, hijos de Abinadab, guiaban el carro nuevo. Y cuando lo llevaban de la casa de Abinadab, que estaba en el collado, con el arca de Dios, Ahío iba delante del arca. Y David y toda la casa de Israel danzaban delante de Jehová con toda clase de instrumentos de madera de haya, con arpas, salterios, panderos, flautas y címbalos. Cuando llegaron a la era de Nacón, Usa extendió su mano al arca de Dios y la sostuvo, porque los bueyes tropezaban. Y el furor de Jehová se encendió contra Usa, y lo hirió allí Dios por aquella temeridad, y cayó ahí muerto junto al arca de Dios. Y se entristeció David por haber herido Jehová a Usa, y fue llamado aquel lugar Pérez Usa hasta hoy. Eso de Pérez Usa quiere decir, es el quebrantamiento de Usa. Bueno, parece un poquito trágico esto, pero realmente tiene una enseñanza bastante grande para nosotros.
los creyentes de todos los tiempos, especialmente los cristianos de este tiempo, para que entendamos un poco más acerca de la santidad de Dios. Así se llama el tema de hoy, la santidad de Dios. Bueno, en el libro de Éxodo, capítulo número 33 y versículo 20, dice que Dios le había dicho a Moisés: no me verá hombre y vivirá. Y esto hablaba acerca de la santidad de Dios, porque Moisés le había dicho que quería ver a Dios, quería verlo. Y entonces él le hizo entender a través de esta frase tan pequeña: no me verá hombre y vivirá. O sea, no es posible ver a Dios con este cuerpo pecaminoso, no es posible verlo debido a la santidad indescriptible y temible de nuestro grande y maravilloso Creador. Por esa razón, desde ese tiempo que era tiempo del peregrinaje del pueblo de Israel por el desierto, Dios había instruido a Moisés para que a su vez instruyera a los artífices que tenía entre el pueblo y que Dios había elegido y que Dios había capacitado para que elaboraran un cofre sagrado. Perdone que le voy a decir así, un cofre sagrado, porque tal vez de esa manera entendemos el tipo de mueble que era, al cual Dios le llamaría el arca del pacto, porque esa arca construida de madera de acacia, que debe haber sido una madera muy especial, y forrada por dentro y por fuera con un diseño primoroso, forrado por dentro y por fuera con oro purísimo. Esa arca, ese cofre sagrado simbolizaría la presencia de Dios con los suyos y también para guiarles en el camino y para protegerles contra los enemigos. Así lo hicieron. Y ese cofre sagrado sería transportado sobre hombros de hombres consagrados a Dios. Dios también los eligió para que durante las diferentes jornadas que el pueblo llevaba en su peregrinaje por el desierto, pues siempre iba adelante el arca. A cierta distancia del pueblo iba el arca cargada por levitas seleccionados por el Señor, santificados, iban adelante como vanguardia para guianza y para enfrentar a enemigos que pudieran oponerse. Con esa arca, el pueblo de Israel pasó el río Jordán en seco, por ejemplo, que fue un milagro extraordinario, que el gran río Jordán se detuviera para que el pueblo de Dios pasara en seco. Ya había ocurrido, ya había hecho Dios algo antes, allá cuando atravesaron el Mar Rojo, pero esta vez era el arca la que simbolizaba la presencia santa de nuestro Creador con su pueblo elegido. Y también los que iban cargando el arca, también iban adelante cuando a ellos les tocó enfrentar los primeros enemigos ahí en la tierra de Canaán. Fue esa arca la que iba adelante del pueblo de Israel cuando rodearon Jericó también, 7 días y luego la última vez 7 veces con el arca adelante, y eso le causaba a los pueblos cananeos, a los pueblos paganos, a los pueblos que eran incrédulos de Dios y que eran politeístas, que eran, por eso se les dice paganos, porque tenían multitud de dioses y no conocían al verdadero Dios. Por esa razón a ellos les daba temor grande cuando sabían que el gran Dios que se había oído que había partido el Mar Rojo, ahora andaba, según ellos, ese era el arca, que Dios era el arca, pero era no solamente el símbolo en donde iba la presencia de Dios con su pueblo para animarlo y con los enemigos para atemorizarlos en gran manera. Porque el pueblo de Israel era el pueblo de Dios, pero los demás pueblos eran pueblos sin Dios. Ciertamente tenían, como le dije, sus supuestos dioses, pero realmente no era otra cosa que ignorancia, engaño, paganismo, rebeldía contra Dios, incredulidad, y eso los hacía que no tuvieran buena comunión con Dios. Así que el encargo del pueblo de Israel, en esa parte del peregrinaje, ya dirigidos por Josué,
Tenían el encargo de destruir a todos esos pueblos que, por cierto, en su misericordia el Señor me estaba revelando de que esos pueblos eran pueblos endemoniados, pueblos que las personas tenían demonios adentro por causa del paganismo, por causa de la maldad, por causa de la rebeldía contra el Dios verdadero, y eso los hacía personas crueles, personas criminales, personas terribles, y por eso llevaba el encargo de destruir a todas esas comunidades que eran verdaderamente un peligro para la humanidad. Bueno, ahora estamos en el tiempo del profeta Samuel y estamos leyendo este texto que leímos en el segundo libro del profeta Samuel, y creo que debo de aclarar algo. Por causa de lo que Dios le había dicho a Moisés, no le es posible a la persona, a la humanidad, ver a Dios sin morir. Por causa de eso, Dios en su misericordia, en su compasión por su pueblo y por la humanidad, le dijo para que me sientan con ustedes. Bueno, no lo dijo él, pero eso es lo que yo he podido entender. Para que me sientan con ustedes, para que se sientan respaldados, hagan el arca, y ahí van a poner algo que yo les voy a decir. Y entonces por eso era que el arca iba siempre como representación del Santísimo Dios adelante con su pueblo, como ya le dije, para guianza y también para protección de los enemigos y también para terror de los otros pueblos. Ahora estamos volviendo al profeta Samuel, y el arca había permanecido con el pueblo de Dios durante mucho tiempo, pero ahora, a causa de la desobediencia y del pecado del pueblo santo, en una de las batallas que tuvieron contra los filisteos, resulta de que sufrieron una dura derrota, y en esa oportunidad los filisteos no solamente derrotaron al pueblo de Dios, porque el pueblo de Dios había desobedecido a Dios, el pueblo de Dios había pecado contra Dios, y entonces Dios, al apartarse Dios de ellos, apartarse de nuestras vidas, nosotros no valemos nada, y el pueblo de Dios cayó contra el ejército de los filisteos, y no solamente eso, sino que les tomaron el arca y se la llevaron, se la robaron. Y dice que los filisteos atribuyeron que era una victoria de su Dios contra el Dios de los hebreos, y resulta que pusieron el arca en el templo de su Dios Dagón, y por la noche, cuando ellos se retiraban del templo de ahí, al día siguiente encontraban estragos en ese templo. Su Dios Dagón cayó una vez, lo levantaron, la siguiente noche cayó otra vez, pero ya no tenía cabeza. Supuestamente es un Dios, pero solamente era obra de hombres, como son la imaginería de hoy en tiempo. Pues los filisteos, no obstante eso, retuvieron el arca durante 7 meses. 7 meses retuvieron el arca, y después de los 7 meses tuvieron que devolverla. ¿Y sabe por qué? Bueno, la Escritura dice que en los diferentes pueblos filisteos que la tuvieron, porque la tuvieron primero en el primer pueblo de los filisteos, y entonces resulta que dice que comenzaron a venir pestilencias, enfermedades terribles, y entonces lo atribuyeron a esa presencia rara que estaba ahí con ellos. Entonces trasladaron el arca para otro pueblo, y allá también vinieron enfermedades, adversidades terribles, y se asustaron y la trasladaron para otro pueblo. Total que después de hacer esa rotación varias veces, optaron por mejor devolver el arca. Y los sabios de ellos les dijeron a los filisteos, mejor devuelvan el arca, porque el arca nos va a matar a todos. Ellos creían que era el arca, pero era la presencia simbolizada de Dios ahí, la santidad de la palabra de Dios ahí, la que los estaba destruyendo, y con tumores. Creen los estudiosos de que lo que se desarrolló en esa oportunidad fue la peste bubónica, que es producida muchas veces por los ratones. Y entonces por esa razón muchos resultaron enfermos, muchos murieron. Fue mortandad verdaderamente, enfermedad con plagas y mortandad la que ocurrió entre los filisteos por tener el arca de Dios, el arca del pacto, en su poder, siendo que ellos eran paganos, que ellos eran
incrédulos, que eran soberbios contra el Dios verdadero. Y bueno, cuando la devolvieron, los sabios de ellos les dijeron: hagan un carro nuevo, una carreta. Hagamos una carreta nueva. Y que cada príncipe filisteo, por cada pueblo, hagan un ratón de oro para meterlo en un cofre especial, poner el arca en esa carreta, poner el cofre como una ofrenda, digamos, al Dios de los hebreos, y mándenla de regreso, pero háganlo de una manera especial. Pongan a guiar esa carreta a 2 vacas. Usted sabe que las vacas no son las que jalan carretas, pero pongan a 2 vacas que acaban de tener corderito, que acaban de tener becerrito, no cordero. Y entonces, o sea, tiene cría, les dan su leche. Y entonces, pero pongan ahí esas vacas para que se lleven la carreta, y si vemos que van recto hacia la ciudad de Israel, a los pueblos de Israel, y si las vacas no se tuercen, sino que van directo, es seña de que estamos haciendo lo correcto. Y así pasó. Dice que tomaron las 2 vacas, las pusieron, las pusieron en la carreta, y las vacas iban mugiendo, seguramente iban como tristes por sus becerritos. Iban tristes, pero se fueron directo, sin torcerse, directo hacia el primer pueblo de Israel, que estaba en la frontera, que se llamaba Bet-Semes. Y ahí entendieron los filisteos que habían hecho lo correcto. Y bueno, hay muchos detalles ahí todavía que contar, pero vámonos hacia donde estamos en la lectura que tenemos hoy. Habían pasado muchos años, ahora es David, el rey de Israel. Y en esa oportunidad, él siempre anhelaba mucho la presencia de Dios. David era un hombre de Dios, escritor de salmos, escritor de cantos. Él mismo alababa a Dios, y muchos de los salmos preciosísimos que tenemos en nuestras Biblias fueron escritos, muchos, no todos, por David, inspirado por el Espíritu Santo. Y por cierto, que no los escribió en sus mejores tiempos, los escribió cuando andaba en adversidades terribles, en dolores, en temores, huyendo, en persecución de muerte. Allí él escribía los salmos más hermosos que nosotros conocemos. Pero ahora él es rey y anhelando la presencia de Dios, entonces se pone de acuerdo con los 30,000 que leímos acá, que otra versión dice que no eran 30,000 personas, sino que eran 30,000 escuadrones. Y entonces se pone de acuerdo con ellos y les dice: traigamos el arca del pacto del Señor a nuestra ciudad, traigámosla. Y entonces preparan un carro nuevo, y entonces van al lugar donde estaba, en Bet-Semes. Ya la habían trasladado a la propiedad de Abinadab. Y entonces van, toman el arca, la ponen en la carreta nueva y vienen, dice, con alegría, danzando, alabando a Dios, porque ellos sentían que Dios estaba con ellos otra vez, así tan de cerca, y todo era re lindo y todo era maravilloso. Pero resulta que aquel gran festejo, aquel gran culto, digamos, donde habían panderos, habían flautas, habían danzas, había canto, habían alabanzas, había júbilo, dice la palabra del Señor, que en un momento se transformó en tragedia, porque los bueyes que llevaban el arca tropezaron cuando iban pasando por otra propiedad que menciona por acá, y entonces obviamente la carreta tuvo el riesgo de volcarse tal vez, y entonces Usa, uno de los 2 hijos de Abinadab que iban con la carreta y el arca, sostuvo el arca con sus manos y ahí murió, como diríamos nosotros para entenderlo en nuestro contexto, como electrocutado por la temible santidad de Dios. Pero ¿realmente sabe a qué se debió eso? Bueno, hay 2 cosas que vamos a meditar hoy. Podríamos pensar que
¿Cómo es posible que Dios, si lo iban alabando, si lo iban cantando, si iban celebrando con alegría, cómo es posible que transforme un festejo tan hermoso en una tragedia con la muerte de una persona? ¿Cómo es posible? Podríamos pensar de esa manera, pero ¿sabe qué? En primer lugar, ellos intentaron trasladar el arca a la manera del mundo pagano. Como los filisteos habían devuelto el arca en carreta nueva, sin conciencia, sino con temor, con miedo, la habían devuelto. Y entonces ahora resulta de que el pueblo de Dios hace lo mismo que estaban haciendo aquellos que no tenían el conocimiento de Dios, y traen el arca en una carreta nueva, igual que los filisteos. Cuando se lee este mismo testimonio en el primer libro de las Crónicas, aclara que dice que cuando eso ocurrió, suspendieron completamente el camino y dejaron el arca en la casa de otro hombre de Dios ahí. Dice la palabra del Señor que David se entristeció mucho por lo que pasó. Y entonces se quedó el arca en la casa de Obed-Edom, así se llamaba el otro, por donde iban pasando, por ahí la dejaron. Y cuando la siguiente vez, eso ya es otro tema, pero cuando la siguiente vez sí lograron trasladar el arca como debe ser, fue porque ellos se dieron cuenta que la primera vez no lo habían hecho conforme a la instrucción de Dios en su santa palabra. Por eso le digo que había ocurrido la tragedia porque quisieron agradar a Dios a la manera del mundo. Y eso ocurre hoy en día en mucha gente. Es gente sincera, es gente religiosa. Quieren agradar a Dios, pero no a la manera de Dios, sino a la manera que les han enseñado, a la manera de la tradición, a la manera de que les han enseñado. Y no es así. Tiene que ser conforme a la palabra de Dios. Y entonces dice la palabra de Dios que pues lamentaron mucho a ver lo que pasó. Pero tenemos que ver algo más. Como le dije, íbamos a ver algo más acerca de esto. ¿Por qué tropezaron los bueyes? Bueno, dice que tropezaron los bueyes y entonces la carreta estuvo a punto de caer. Y entonces, lo que pasa es, queridas personas, hermanos, simpatizantes, que la santidad de Dios no está en la conciencia de mucha gente. Pero los animalitos son muy sensibles. Y estos animales iban como tal vez sintiéndose, algo iban sintiendo, porque llevaban ahí la representación del Altísimo Creador, la santidad de Dios. Y entonces ellos tropezaron y de ahí vino la tragedia que vino. ¿Por qué se lo digo? Pues porque, por ejemplo, cuando los filisteos devolvieron el arca, ¿por qué las vacas no dieron la vuelta y se regresaron a donde estaban sus becerritos? ¿Por qué no se regresaron? Sino se fueron recto hasta llegar a la frontera de Israel. ¿Por qué razón? Porque ellos perciben la presencia de Dios, perciben la santidad de Dios, los animalitos. Le voy a decir otro ejemplo. ¿Por qué? Usted se recuerda que en el libro de los Números se narra de que el profeta Balaam, que era un profeta de Dios al principio y después se vendió, y bueno, cuando él iba en un camino de desobediencia a Dios, iba montado sobre un asna. Y dice la palabra del Señor que llegado a un punto, el asna se desvió del camino. Y entonces Balaam le pegó al asna y le enderezó para que siguiera su camino. Dio unos pasos más y se volvió a apartar del camino. Balaam le azota otra vez. Y entonces sigue el asna, y entonces más adelante se echa el asna, no sigue más. Y Balaam la vuelve a azotar. Y Balaam, siendo profeta, no entendía lo que le estaba pasando al asna. Y lo que pasa es que el asna estaba viendo al ángel de Dios que estaba enfrente, que le estaba obstruyendo el paso. Por eso le digo que los animalitos son sensibles
a la palabra de Dios, sensibles a la presencia de Dios, sensibles a la santidad de Dios. Y le voy a decir algo más. Cuando ocurrió un tsunami en Indonesia, en el año 2004, dicen las noticias que murieron 250,000 personas en Indonesia. Por ese tsunami murieron 250,000 personas en el año 2004. Sin embargo, un zoológico que estaba en la ciudad más perjudicada, ni un animal murió. Murieron muchas personas, pero ni un animalito murió. Y es porque ellos son sensibles. ¿Y sabe qué? A Dios le entristece que nosotros siendo la corona de su creación, pues no estemos conscientes de la grandeza de Dios, de la santidad de Dios, de la justicia perfecta de Dios, de la misericordia de Dios, de la fidelidad de Dios. No estamos conscientes, muchas veces olvidamos todo eso y respetamos con frecuencia la santidad de Dios. En Isaías capítulo número 1, Dios mismo se queja y escuche lo que dice, es mero duro, pero escuche lo que dice Isaías capítulo 1 versículo 3. El buey conoce a su dueño y el asno el pesebre de su señor. Israel no entiende, mi pueblo no tiene conocimiento. Los animalitos sí. ¿Se recuerda en el tiempo del arca de Noé? La gente no quiso entrar. Los animalitos sí. Los animalitos entraron. Con reverencia, con obediencia entraron. Y yo sé que posiblemente estamos ya pensando cosas. Mire, pastor, mire, predicador, usted nos está diciendo que somos a veces menos inteligentes que los animales. No, de ninguna manera, no. Somos la creación más hermosa de Dios, los seres humanos, y no que seamos menos inteligentes que los animales. Lo que pasa es que muchas veces nosotros somos menos sensibles por la dureza de nuestro corazón. Dios lo dijo muchas veces en su palabra, son duros de cerviz e incircuncisos de corazón. Por eso, y cerviz es como quien dice en palabras nuestras, diríamos, son tercos, así. Son tercos, son duros de corazón, son desobedientes, son rebeldes. No obstante que les pasan cosas, siguen en lo mismo y siguen en lo mismo, no obstante eso. Pero nosotros debemos de entender, y a eso se debe este tema de hoy. Nosotros debemos de recordar, entender que el Dios a quien nosotros adoramos, el Dios en quien nosotros creemos, espero que usted sí lo hace, y yo como yo también, el Dios verdadero, el creador de los cielos y de la tierra, Él es santo, y nosotros muchas veces irrespetamos su santidad y lo tentamos y lo ofendemos y lo entristecemos haciendo cosas que no convienen. Y entonces no puede ser. Es evidente que la humanidad no entiende la santidad de Dios, pero también es triste que muchas veces muchos que nos consideramos cristianos no tenemos conciencia de la santidad de Dios. ¿Sabe por qué? Porque hay quienes me incluyo, porque hay quienes que se consideran cristianos, sus conductas son pues vulgares, su hablar vulgar, su conducta violenta, sus costumbres viciosas, hay inmoralidad como que nada, como que todo está correcto, y todo eso no puede ser. La presencia de Dios en nosotros. Vamos a explicar lo del arca para ir finalizando, pero la presencia de Dios en los que nos llamamos cristianos, en los que nos creemos cristianos, tiene que manifestarse de una manera especial, a través de nuestra fe, a través de la paz que nosotros testificamos, a través del gozo que sentimos y que irradiamos, la bondad con que nosotros nos comportamos con la gente y la santidad, que es el temor de Dios que tenemos. No es fácil decir que somos santos. Los que tenemos a Jesucristo en nuestro corazón somos santos, o por lo menos somos santificados, porque el Señor, que es santo, nos santifica, pues Él está en nuestro corazón. Pero luego le voy a, después de la pausa que vamos a hacer en un momentito, le voy a explicar por qué le estoy diciendo que tenemos a Cristo en nuestro corazón.
Antes de eso, le quiero hacer una mención acerca de que está en el libro de los Jueces. Cuando Sansón no había nacido, la mamá de Sansón era estéril. Era parecido al caso de Juan el Bautista. La mamá de Sansón no concebía, no podía concebir. El esposo de ella se llamaba Manoa. Y entonces se le apareció el ángel de Jehová. Y hemos hablado de que tenemos el entendimiento y la convicción, muchos, o no sé cuántos, de que el ángel de Jehová del Antiguo Testamento eran parucías de nuestro Señor Jesucristo, antes de venir por la Virgen María, porque nuestro Señor Jesucristo es Dios eterno juntamente con el Padre. Pero ya se aparecía, por eso decimos parucía, se aparecía como el ángel de Jehová. Y se le apareció a la esposa de Manoa y le dijo: vas a tener un hijo y vas a criarlo de esta manera, y le dio todas las instrucciones. Se refería a Sansón. La esposa se lo dijo al esposo, a Manoa, y entonces Manoa le dijo, posiblemente no creyó, no le fue fácil entender lo que ella le estaba diciendo. Entonces le dijo que por favor, si se le aparecía otra vez, que por favor lo llamara. Él estaba en el campo. Se le apareció otra vez el ángel en su misericordia y le comenzó a hablar, y entonces ella manda a llamar a su esposo, y el esposo llega y todavía el Señor lo espera ahí. Y le da las instrucciones y le dice lo que va a pasar. Y entonces, después de que Manoa escucha todo eso juntamente con la esposa, llenos de temor y de admiración, entonces Manoa le pregunta: dime cuál es tu nombre para que te honremos, para cuando esto ocurra te honremos. Y él le dijo: ¿por qué preguntas mi nombre, que es admirable? Y desapareció. Y en el libro de Isaías dice que cuando se profetiza la venida de nuestro Señor Jesucristo, dice: niño os es nacido, la Virgen concebirá y llamará su nombre admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. Pero lo primero que dijo fue admirable. Por eso creemos que el ángel de Jehová se aparecía antes de nacer por la Virgen María, se aparecía al pueblo de Dios en el Antiguo Testamento. Y luego le voy a hacer la última mención después de la pausa que vamos a tener para escuchar una alabanza, y esperamos que usted no se vaya, sino que disfrute también la alabanza, y luego hacemos una pequeña conclusión, una explicación más acerca de lo que le estoy hablando. Aquí nos quedamos, ¿verdad? Y nos vemos en un momentito. Viniste a habitar, a vivir entre nosotros, sintiendo el dolor de la humanidad y a llevarnos más alto. Infinito Dios, tu vida rendiste para mi culpa borrar, mi vergüenza quitar y llevarnos más alto. Vamos de gloria en gloria en gloria. Jamás seré igual, jamás seré igual. Vamos de gloria en gloria en gloria. Gracia que cambió nuestro corazón. Tu amigo yo soy, a tu reino me has traído. Esclavo fui yo, ahora tu hijo soy, y me llevas más alto. Y me llevas más alto. Vamos de gloria en gloria en gloria. Jamás seré igual, jamás seré igual. Vamos de gloria en
va más allá, no alcanzo a comprender. Por siempre cantaremos, digno, digno, Jesús, queremos ver tu rostro y majestad. Por siempre cantaremos, santo, santo, tu amor va más allá, no alcanzo a comprender. Por siempre cantaremos, digno, digno. La tumba venció, la muerte poder no tiene. Jesucristo triunfó y el cielo abrió y nos llevas más alto. Y nos llevas más alto. Vamos de gloria en gloria en gloria. Más seré igual, jamás seré igual. Vamos más alto, más alto, más alto. Gracia que cambió nuestro corazón. Gracia que cambió nuestro corazón. Bienvenidos a la conclusión de nuestro tema de hoy. No me verá hombre y vivirá. Entonces, ¿cómo iba a ser Dios para relacionarse con el hombre? Bueno, usaba profetas para que hablaran su palabra, pero Él no se mostraba. Entonces, en su misericordia, Él instruyó la elaboración de esa arca, del arca del pacto, que a la vez era una arca profética, tenía su significado profético. ¿Sabe qué contenía esa arca? ¿Sabe qué contenía ese cofre sagrado? En la carta a los Hebreos nos dice que contenía un tazón con maná del que había llovido del cielo. Tenía las 2 tablas de la ley de Dios, las que le dio a Moisés, los 10 mandamientos. Y tenía un trozo de la vara que le reverdeció a Aarón. Era su vara, su bastón con que él caminaba, y resulta que Dios la hizo florecer y dar fruto. Entonces un trozo de eso lleva en ese. Eran 3 testimonios. El tazón con maná, las tablas de los 10 mandamientos y la vara que reverdeció. Eso tenía un significado profético, que Dios, no obstante su santidad, se iba a manifestar al mundo sin que el mundo muriera, sino más bien se iba a manifestar al mundo para que el mundo viviera. Porque en esa arca iba la ley de Dios, que es palabra de Dios. Y quien es palabra de Dios es el Verbo. Y el Verbo fue hecho carne, nuestro Señor Jesucristo. Ahí va el tazón de maná, pan que descendió del cielo. Y Jesucristo dijo, yo soy el pan vivo que vino del cielo. Y también la vara que resucitó, reverdeció. Y nuestro Señor Jesucristo dijo, yo soy la resurrección y la vida. Y el que cree en mí, aunque muera, vivirá. Entonces aquella arca simbolizaba que Dios estaría con nosotros en la persona de nuestro Señor Jesucristo. Cuando a María se le anunció que iba a recibir al Hijo de Dios en su vientre, se le dijo, y se llamará su nombre Emmanuel, que quiere decir Dios con nosotros. Entonces toda aquella santidad fulminante ahora no lastima, ahora resulta que ama, ahora resulta que ayuda, que sana, que perdona, que consuela, tantas bendiciones. Y ¿sabe qué? Para nosotros que no vimos a nuestro Señor Jesucristo en su cuerpo de humano aquí en la tierra, nos dejó una palabra en la carta a los Hebreos, en la epístola a los Hebreos, capítulo número 10 y versículos de 19 al 22, que dice lo siguiente, póngale mucha atención. Dice, así que hermanos, teniendo libertad para entrar en el lugar santísimo
por la sangre de Jesucristo, por el camino nuevo y vivo que Él nos abrió a través del velo, esto es, de su carne, y teniendo un gran sumo sacerdote sobre la casa de Dios, acerquémonos con corazón sincero, en plena certidumbre de fe, purificados los corazones de mala conciencia, lavados los cuerpos con agua pura. Acerquémonos confiadamente para adorar a nuestro Dios. Desde el Salmo, está en el Salmo 29, pero también está en el primer libro de Crónicas, capítulo 16 y 29, dice: dad a Jehová la honra debida a su nombre, traed ofrenda y venid delante de Él, postraos delante de Jehová en la hermosura de la santidad. O sea que ahora la santidad de Dios ya no nos lastima, ahora nos santifica. ¿Y sabe qué le reveló el Espíritu Santo al apóstol San Pablo? En la primera carta a los Corintios, capítulo 3 y versículo 16, y también en la misma carta, capítulo 6 y versículo 19, le reveló y le dijo: no ignoren que el Espíritu de Dios mora en ustedes. No ignoren que son el templo del Espíritu Santo. O sea que nuestro Padre que le habló que le dijo a Moisés: no me verá hombre y vivirá, ahora se manifiesta en amor a través de nuestro Señor Jesucristo, para que Dios con nosotros nos santifique, pague nuestro rescate e hizo lo que hizo en la cruz por todos nosotros. Pero habiéndose ido nuestro Señor Jesucristo, habiendo resucitado de entre los muertos y volviendo a su trono de gloria, nos envía el Espíritu Santo, y no solamente para que esté con nosotros, sino para que esté en nosotros. De manera que cuando nosotros recibimos al Señor Jesucristo en nuestro corazón, resulta de que quien viene es el Espíritu Santo. El Espíritu de Cristo es el que viene a nuestro corazón. Y finalizo con esto diciendo, en Romanos capítulo 8, versículo 9 dice: mas vosotros no vivís según la carne, sino según el Espíritu, si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros. Y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de Él. Romanos 8, 9. Búsquelo en su Biblia, Romanos 8, 9. En otras palabras, el que no tiene al Espíritu de Cristo en su corazón, el que no tiene la santidad de Dios en su corazón, no es cristiano. Si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de Él, no es cristiano. Pero no se asuste, si usted no lo es todavía, o si usted se consideraba cristiano o cristiana, pero usted no ve cambios en su vida, no se asuste, usted puede serlo. Porque ahora usted puede recibir al Dios de santidad en Jesucristo, en su corazón, pidiéndoselo con todo su corazón, arrepintiéndose de todos sus pecados, y quien va a venir es el Espíritu Santo a morar en usted desde ahora y para siempre, hasta que usted y yo seamos llamados a la eternidad. Hermanos queridos que ya tienen al Señor Jesucristo en su corazón, hermanos, yo doy gracias al Señor porque nos concientiza acerca de su santidad y nos dice que nosotros podemos adorarlo en la hermosura de la santidad. Algunos hermanos cuando leen este pasaje dicen en la hermosura de su santidad, pero aquí no dice su santidad, aquí dice en la hermosura de la santidad. La santidad es nuestra. Cuando nosotros adoramos a Dios y tenemos a Jesucristo en nuestro corazón, pues la presencia del Espíritu Santo está en nosotros. Y entonces dice, acérquense confiadamente, con plena conciencia, con fe, porque ahora ustedes son santificados por el Espíritu Santo que han recibido. Entonces somos santos, que quiere decir apartados del mundo y apartados para Dios. No quiere decir perfectos, porque aquí estamos, pero el día que nosotros salgamos de este cuerpo, seremos perfeccionados. Bueno, yo tuve que correr porque el tiempo, pero hermanos, ánimo y recordemos que aquel que nos da la vida, que nos sustenta, que nos protege, que nos bendice, que nos perdona, es santo. Grande es su santidad. Y el hecho de que Él se haya hecho visible y sensible para estar en nuestros corazones no quiere decir que dejó de ser santo. Debemos de reverenciar su santidad, respetar su santidad y corresponder a su santidad con una vida agradable para Él. En el nombre de Jesucristo nuestro Señor. Que así sea en la vida suya y en la vida mía también. Muchas gracias por haberse conectado o por visitar la página. Espero que esta plática les sirva de bendición y de desafío también. Pero gracias al Señor, si estamos vivos, tenemos oportunidad.
Bendita la gloria del Señor. Oremos. Gracias, Señor, por tu palabra. Yo sé que tu Santo Espíritu la perfeccionará en el corazón de los que la hemos recibido. Y yo sé que esa palabra tendrá fruto para la gloria de tu nombre. Que así sea en los que vean esta transmisión. Que así sea y que tú los sorprendas, bendito Señor, con frutos nuevos que sus familias puedan notar. Gracias, Señor, que esta palabra produzca salvación, liberación, bendición, consolación, fortaleza, desafío, lo que sea, arrepentimiento, para que haya más vidas que testifican de tu amor, que experimentan de tu poder para gloria tuya. Gracias, Padre, en el nombre de Jesucristo, nuestro Señor. Yo doy las gracias en esta oportunidad. Amén. Bueno, muchas gracias de nuevo por haber estado ahí, y si el Señor nos permite, pues nos encontramos otra vez el miércoles con un tema familiar. No se lo pierda y comparta con otros para que otros también puedan enriquecerse de la palabra de Dios como usted. Hasta entonces, Dios le bendiga.